Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a AmCham Panamá y a sus comités de salud e innovación. El día de hoy tenemos el grato placer de hablarles de un tema de mucha importancia para nosotros que nos agrada mucho que nos puedan acompañar. Y antes de entrar en el tema, presentar a los expositores, quisiéramos agradecer, como siempre, a aquellos patrocinadores que hacen posible que eventos como estos se realicen. Entre ellos están AES Panamá, Chevron, KPMG, Panama Canal Roadway, Tigo Business, Johnson Johnson y Global Bank. Mi nombre es Hugo Wood, soy el chair del Comité de Salud y hoy estamos en conjunto con también el Comité de Innovación. Y le quiero pasar aquí la palabra a mi colega María Josualdi, que es la vice chair del comité, también para que nos cuente un poco del mismo. Gracias, Hugo. Buenos días a todos los presentes y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy realmente es un placer poder contar aquí con 3 expertos para poder cubrir el tema de cuál es el rol de la innovación en la construcción de sociedades más saludables. Para eso vamos a empezar entonces profundizando y hablando en el rol que tiene la innovación y cómo realmente es un pilar en el desarrollo y el progreso de nuestro país. También vamos a profundizar en cuál es el valor y el impacto que tiene la innovación, particularmente en salud. Y considerando que ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental, qué mejor que poder tener el caso de cuál es el impacto de la innovación en la salud mental. Entonces, demos entonces inicio, si les parece, a esta conversación. Excelente. Nuestro primer speaker. Claro que sí, creo que es fantástica forma de abrirlo. Y bueno, vamos a entrar, digamos, de lleno. Y antes, quizás nada más comentarles a los que nos acompañan acá presencialmente, que es un gusto tenerlos acá en las oficinas de AmCham, pero también a los que nos acompañan virtualmente, que los expositores van a hacer una presentación y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas para cual los que están virtualmente les agradecemos nos los hagan llegar por escrito. Entonces, sin más, hay muchas ganas de escucharlos, así que voy a empezar con el primer expositor. Tenemos con nosotros al doctor Leandro Aldunate, director médico de Johnson Johnson, y la parte de innovación médica, le llaman Innovative Medicines, que nos va a hablar un poco de eso que nos contabas en el primer punto, de cuál es ese impacto de innovación, qué rol puede tener en la sociedad. Así que, doctor, bienvenido, adelante. Gracias, Hugo. Gracias por la presentación. Gracias, Eugenia, también y AmCham por la invitación. Entonces, como introducción a las charlas que va a haber hoy, un poco lo que yo intento en los próximos 10 minutos es traerles perspectiva en cuanto a innovación como motor de crecimiento para un país, concretamente innovación en salud. Muchas veces la innovación es percibida por el sistema como una carga, porque trae un costo aparejado, y es un poco sesga la oportunidad de poner en valor lo que trae para los pacientes con necesidades, para la comunidad médica en cuanto a que jerarquiza la comunidad médica, y también para el sistema, porque si bien hoy es percibido o visto como un costo, la verdad que la innovación puede ser una industria sustentable y que incluso colabore con el desarrollo del país. Entonces, en estos 10 minutos la idea es tener un poco de perspectiva al respecto para luego continuar con el resto de las exposiciones. Entonces, como primera cuestión diferencial que tiene la innovación en salud cuando uno compara con otras innovaciones, es que la innovación en salud se basa en la necesidad insatisfecha, la necesidad médica insatisfecha. O sea, otras innovaciones, yo pienso en tecnología, no sé, en teléfonos, genera la innovación y también genera las necesidades. Acá la innovación en salud parte de un sustrato que es la necesidad médica. ¿Y dónde está hoy la necesidad? Bueno, en la complejidad creciente del sistema de salud. Tenemos las poblaciones que están envejeciendo, con eso más padecimientos crónicos, incremento de gastos y también todos los costos crecientes sumado a las necesidades médicas insatisfechas, que hay todavía muchas enfermedades, pensando en las más conocidas, cáncer hoy claramente hay una necesidad médica insatisfecha muy grande, si bien está habiendo un montón de avances y se está investigando mucho en lo que es el área de oncología, la necesidad todavía sigue siendo grande. Y por otro lado, la expectativa de los pacientes en tener más y mejores servicios de salud. Así que es un poco para poner el marco. Ahora bien, cuando uno ve lo que tiene la inversión en salud y lo que los países que invierten en investigación y desarrollo,
y focaliza en los países que más invierten en salud, vemos cómo la participación del ámbito privado es crucial. Fíjense, los países que más invierten en términos de porcentaje del PBI tienen una participación del ámbito privado mayor al 70% en esa inversión. Y un poco habla de la necesidad de complementarse, ¿no? El Estado entendiendo cuáles son las necesidades y eventualmente el ámbito privado trayendo la innovación y las nuevas tecnologías. Simplemente para darles un poco de perspectiva, tenemos un ejemplo claro y acá pueden ver los mayores inversores en investigación en salud. Bueno, el gobierno claramente, en el caso de Estados Unidos, es el que más invierte en investigación y desarrollo. Y por supuesto el año 2020, que es el año donde está la referencia, ocurrió que todos conocemos, que tiene la pandemia de COVID, en donde ahí el gobierno de Estados Unidos invirtió más de 40.000 millones de dólares en traer soluciones, pero esa inversión estuvo vinculada y fue colaborativa con la inversión de las farmacéuticas. O sea, las 10 farmacéuticas más grandes en el mismo año invirtieron más de 80.000 millones de dólares en investigación y desarrollo. Y yo puedo traerles un poco la perspectiva de Johnson & Johnson. O sea, nosotros en el desarrollo de la vacuna para COVID fue un desarrollo colaborativo junto con el NIH, el gobierno de Estados Unidos, en donde la compañía puso tecnología, invirtió dinero y también recibió fondos por parte del gobierno, ¿verdad? En el desarrollo de una vacuna que era sin fines lucrativos, digamos, sino más bien para un poco responder a las necesidades que tenía la pandemia. Pero esta situación colaborativa también se incorporan las instituciones académicas, que básicamente son las que trabajan en desarrollar y buscar las nuevas tecnologías y se benefician de la inversión que tanto el gobierno como la industria farmacéutica hacen. Solamente para también traerles un poco más de perspectiva, solo Johnson & Johnson, que es una de las compañías que más invierte en investigación y desarrollo, invierte al año más de 14.000 millones de dólares, ¿no? Para que vean un poco y puedan tener cierta percepción de las cifras que se manejan en términos de investigación y desarrollo en salud y cómo eventualmente, si uno logra captar eso, no solamente capta capacidad técnica, sino que puede captar inversión y con eso desarrollo. Entonces, les quería traer un caso que, desde mi punto de vista y perspectiva, es un caso de éxito, que es el caso de España, que tiene que ver en cómo España invierte en investigación y desarrollo en salud y cómo la investigación está inmersa en el sistema de salud español. Concretamente, el sector sanitario y farmacéutico es una de las industrias más fuertes que tiene en el país. Concretamente, es la tercera industria. Primero es la industria automotriz, segundo la industria del petróleo y la tercera industria en importancia en términos de volumen es la industria farmacéutica. No solo en términos de volúmenes económicos, digamos, y lo que moviliza económicamente, sino también en términos de empleos. O sea, esta industria genera, en términos de empleos directos e indirectos, más de 180.000 puestos de trabajo al año. O sea, para también darles un poco de perspectiva. Y como les comentaba, el sector de salud, el sector farmacéutico está inserto en el sistema. Hoy el sistema público español invierte 100.000 millones al año en salud. 30% de ese costo está financiado por las empresas que invierten en investigación y desarrollo. O sea, está realmente inmerso en el sistema de salud. Y acá pueden ver un poco los ejemplos de cómo se focaliza esa inversión, en donde en el año 2017 está como referencia, se invirtió más de 13.700 millones de dólares y de esos 13.700, el 90% fue, si uno suma todos los porcentajes que está ahí, el 90% fue para estudios de fase preclínica y estudios de fase clínica y solamente un 10% para estudios de post-marketing. O sea, realmente el 90% de esa inversión estuvo enfocada en desarrollar, descubrir nuevas soluciones para pacientes con necesidades, ¿verdad? Puede fallar. Pasaje, gracias. Y este es un poco también para traerles el resultado y el fruto de ese trabajo.
digamos, en el tiempo. Y esto es un poco cuánto exporta hoy el sistema farmacéutico en España. O sea, no solamente sostiene, forma parte de la sustentabilidad del sistema, sino también que genera ingresos a través de la exportación. Y como claramente en el año 21 y 22 esa exportación creció exponencialmente, básicamente porque fueron uno de los países que lograron desarrollar y suplir con la vacuna para COVID, ¿verdad? Entonces, un poco para cerrar, tal vez un poquito para cerrar esta parte y abrir con la próxima presentación, traerles un poco de perspectiva en términos de cómo evolucionó la innovación en cuidados de salud. O sea, históricamente y claramente la medicina ha ido de la mano con un montón de avances que han tenido mucho impacto en las poblaciones y en la subsistencia de diversas poblaciones. Por nombrar algunas, vacunas, los anestésicos, antibióticos, todo el desarrollo que hubo vinculado a imágenes, trasplante de órganos, y bueno, la lista viene en aumento en términos de impacto. Y como les decía, siempre vinculado a una necesidad médica insatisfecha. Ahora bien, hay ciertas cuestiones que están cambiando. O sea, históricamente la innovación en salud y el desarrollo clínico eran moléculas de síntesis, digamos, una fórmula química. Digamos, hoy la innovación está más bien en tratar vías fisiopatológicas. Entonces, con una molécula en particular, que no son moléculas en general, son proteínas, terapia génica, terapia celular, pero básicamente lo que se ataca hoy son vías fisiopatológicas. Entonces, con una solución, o sea, con un nuevo tratamiento, hoy se están, por ejemplo, pudiendo atender diferentes enfermedades. O sea, en el caso nuestro tenemos desarrollo de una molécula que puede atender 20 patologías diferentes, ¿no? Un poco para darles perspectiva de cómo realmente viene cambiando y lo importante de estar en esa ola de cambio y ser parte de esa ola de cambio, porque básicamente lo que empieza a ocurrir es la diferenciación entre los países más desarrollados, con más recursos, y los países que no están en ese grupo. Y bueno, hoy la innovación, el grueso de la inversión de todo este dinero, recurso, por supuesto económico, pero también científico, el 70% está en enfermedades oncológicas, enfermedades crónicas y autoinmunes, siendo el 50% enfocado en enfermedades oncológicas, con lo cual el expertise científico es crucial y es vital. O sea, no solamente tenerlo, pero sino también seguir desarrollándolo y estar actualizado. Desde mi perspectiva, yo creo que Panamá tiene una oportunidad enorme de poder entrar en esto. Hoy en todo lo que es investigación clínica, las enfermedades que se investigan son cada vez, digamos, no son de gran prevalencia, son de moderada a baja prevalencia. Hay situaciones hoy de conflictividad digamos, claras, que tienen que ver con la guerra de Ucrania, ahora lo que está pasando en Israel. Son lugares que más o menos soportan el 20% en cantidad de pacientes que entran a estudios clínicos. O sea, hay una necesidad de buscar nuevos lugares para desarrollar y para invertir en investigación clínica. Panamá tiene dos características desde mi punto de vista son sobresalientes y que nos posicionan muy bien. Una es el expertise científico, o sea, Panamá centraliza el tratamiento oncológico en un solo instituto. El 80-90% del tratamiento oncológico está en un instituto, con lo cual con eso se garantiza el expertise clínico y la potencialidad en números de pacientes, digamos, que eventualmente se beneficiarían de ser parte de estudios clínicos. Y el otro punto que es súper fuerte es el punto logístico, que es clave en términos de inversión en salud. Y Panamá, no solamente logístico, sino también en términos de capacidad técnica instalada. O sea, Panamá es el segundo país de Latinoamérica en capacidad técnica instalada. Así que, básicamente eso era un poco lo que yo tenía para compartir con ustedes. Esta era un poco de perspectiva en términos de oportunidad. Salir de esa concepción de que la innovación es una carga y empezar a ver la innovación como una oportunidad para desarrollo y un poco entender
y posicionar a Panamá dentro de ese universo. Así que con eso pasamos la palabra a Gracias y pasamos la palabra a Daniel. Gracias, doctor. Daniel, vamos. Sí, va. Ahora vamos con Daniel Corman, el gerente de acceso también en Johnson & Johnson, quien va a hablar un poco más de cómo toda esta innovación se ve reflejada en vidas más largas. Daniel, bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias para todos. Un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, vamos a continuar hablando de innovación. Y cuando hablamos de innovación en salud, es importante reforzar lo que estábamos diciendo. Todo ha ido cambiando en el mundo y la innovación es parte de lo que realmente moviliza ese cambio. Si nosotros pensamos en línea de tiempo, podemos ver que todo se ha ido ligando. Quizás en algún momento se concibió el mundo que era plano, pero a medida que la innovación fue incursionando, de igual manera, las cosas y la percepción de la realidad y la percepción del mundo cambian. De igual manera en salud, que si bien la salud es un bien económico especial, es un bien en el que su beneficiario final no entiende por completo el beneficio, no lo entiende por completo la forma en la que tiene que generar esa demanda, requiere un acompañamiento especial. Pero hemos visto también cómo la innovación ha podido acompañar el cambio en la humanidad y vemos cómo ha ido aumentando también la expectativa de vida, por ejemplo. Pero muchas veces confundimos este tipo de situaciones y llegamos a olvidar que es gracias a la innovación que vivimos de la manera en la que vivimos hoy en día y en la que hemos podido seguir avanzando en el mundo. Y es importante recordar también que, vamos a ver si esto cambia un poco. Listo. En este caso, nuestros países, la carga que han venido teniendo, quizás este cuadro es un poco complejo, pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en una de en la esquina superior izquierda de cada uno, ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, en Latinoamérica contra el resto del mundo tenemos una carga de enfermedad que es un poco diferente, porque tenemos una mezcla de situaciones. Ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que son los accidentes cerebrovasculares en el resto del mundo, que son estos stroke, y cómo lo vemos en América Latina. Quizás tiene un impacto diferente porque nuestra población es especial, pero al igual ha venido cambiando en el tiempo. Somos una región en la cual tenemos una carga de enfermedades prevalentes crónicas desatendidas para un grupo de población, pero también tenemos enfermedades de primer mundo y nos da unas características muy, muy especiales y lo cual es necesario que se lleve a cabo el adelanto y la adopción de la innovación. Porque ¿qué es la innovación? Y ya lo veíamos, es el desarrollo de una tecnología. Implica un nuevo servicio, un nuevo medicamento, un nuevo dispositivo que va a tener un cambio en el manejo de la enfermedad y que va a tener un impacto realmente sobre la adopción y sobre la vida de los pacientes. Y este debe ser adoptado teniendo en cuenta la percepción de valor que nosotros podemos brindarle a los distintos actores. No solamente como nosotros como conocedores lo podamos ver, sino de qué manera también los pacientes van a percibir que su vida va a ser impactada, de qué manera llega a resolver esas necesidades insatisfechas, de qué manera va a impactar de una manera positiva, porque generalmente cuando hablamos de impacto económico estamos hablando de un gasto adicional, pero muchas veces no se entiende que este gasto que se tiene representa beneficios, ahorros y repercusiones positivas para la economía. ¿Cómo se va este desarrollo en salud a relacionar con la infraestructura con la que contamos y cómo va a estar modificándose ese estándar de cuidado que finalmente va a repercutir en lo que es una mejor vida, una mejor calidad de vida y una mejor expectativa de vida? Y todo esto lo concentramos en el valor clínico. Y nosotros desde la industria farmacéutica invertimos de manera constante para que la vida de los pacientes se mejore, combatir esta serie de enfermedades y mejorar de igual manera las perspectivas que tenemos desde la sociedad, no únicamente desde los pacientes. Aquí podemos ver que no todo lo que vemos y todo lo que vemos en el mercado y que quizás la sociedad en general asume que es una innovación, no lo es. Aquí podemos ver en azul, muchas veces se considera porque un medicamento o alguna tecnología tiene una nueva indicación, se considera que es una innovación. Esto no es una innovación. Esto simplemente es una extensión de indicaciones. Y nosotros vemos que sí hay una participación muy importante, pero debemos entender que la innovación implica el desarrollo adicional de una tecnología, algo nuevo. No puede ser simplemente la indicación de esa manera. Y es por eso que debemos entender qué ha representado para el mundo la adopción de estas tecnologías. Porque como les mencionaba en un comienzo, generalmente olvidamos y lo hacemos parte de nuestro día a día, pero lo que nos ha traído la innovación. Solamente para mirar el caso de la polio. ¿Qué sería de estos números de casos
de polio si no se hubiese logrado tener una vacuna para polio desde los 50 y cuántos miles de vidas no se habrían perdido de acuerdo a esto. O en el cáncer pediátrico, donde teníamos una sobrevida del 20 y hoy estamos alrededor del 84%. Algunas malignidades hematológicas llegando a una sobrevida de más del 90%, cuando previamente a inicios de los 60 estábamos en el 4%. En leucemia mieloide crónica, pasando de 22% a casi un 90%. En VIH, que decir de una pandemia que desde los años 80 está impactando y vemos cómo salvamos millones de vidas, pero como se nos vuelve algo que es del día a día, olvidamos reconocer el impacto que tuvo la innovación y el impacto que genera sobre nuestro día a día. Imaginemos por un momento que estos desarrollos no se hubiesen alcanzado. Y hay otros que muchas veces no vemos y están de igual manera impactándonos en la vida. Hay números que uno no puede muchas veces entender, pero quizás cuando pensemos en enfermedades que ya no estamos controlando, ya no vemos tan en el día a día como la tuberculosis, pensemos en lo que puede representar el número de muertes cardiovasculares que se tenían hace 20, 30 años, que representaba para nuestros países. El cáncer, la disminución en los porcentajes de cáncer. Y hay algo muy importante que se correlaciona directamente con lo que veíamos en la expectativa de vida. Como sociedad y como humanidad, hemos venido ganando años de vida. Quizás la expectativa de vida hacia 1600, 1700 podría estar de los 40 años. Actualmente superamos los 85 años de esperanza de vida, lo que nos ha llevado a que cada década ha llevado a conocer nuevas afecciones que nos retan. Principalmente fueron primero las enfermedades cardiovasculares. Actualmente, con más décadas de vida, nos estamos enfrentando al cáncer y vemos cómo es la innovación la que nos ayuda a enfrentar. Pero también vemos cómo puede tener tratamiento para niños, para ceguera, para manejo de sintomatología día a día de la vida de los pacientes. Y es así como es importante tener en cuenta qué representa una mejor tecnología para una paciente con cáncer. Una paciente que se tiene que someter no solamente a una mastectomía, sino que tiene que tener un reto dentro del manejo de la enfermedad. Y vemos cómo, gracias al desarrollo de tecnologías, el 81% de las mujeres con cáncer de seno lograron regresar a sus trabajos en un periodo de 220 días. Y lo normalizamos, pero esto es un reto y es un hito muy importante para recordar, porque nos está permitiendo con nuevas tecnologías y con innovación que se pueda recuperar la vida de una mejor manera. O que podríamos decir en cómo los pacientes que han tenido lesiones cerebrales pueden recobrar su vida diaria, ¿sí? Que puedan tener una menor carga para sus cuidadores, el tiempo que dependen, porque cada paciente que padece una enfermedad que lo discapacita, de manera inevitable va a estar arrastrando a un cuidador que tiene que perder tiempo. Y gracias a la innovación podemos manejarlo de una manera diferente. Disminuyendo el tiempo de hospitalizaciones o incluso previniéndolas. Hoy en día contamos con algunas tecnologías, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver, cómo algunas tecnologías nos permiten prevenir hospitalizaciones en enfermedades como la esquizofrenia, con algunos medicamentos que nos permiten tener un mejor control de las enfermedades, o reducir el tiempo de estancia hospitalaria en los pacientes hematológicos y, como lo veíamos, reducir también la carga que tienen que llevar los cuidadores con nuestros pacientes. De igual manera, la perspectiva que se tiene respecto a la innovación es en doble vía. Tiene mejoras para el paciente, que finalmente es quien recibe el beneficio en el caso de la salud, llegando hasta los pagadores, que muchas veces no lo logran identificar en un primer momento, pero les permite hacer una mejor gestión de la salud de sus pacientes, una mejor administración, pasando por los prestadores de salud, quien pueden manejar con mayor eficiencia los recursos de los que disponen, y como sociedad, que finalmente somos los que nos beneficiamos de contar con nuevas tecnologías y darnos la seguridad de que en caso de enfermedad vamos a recobrar o que nuestros hijos van a estar más seguros. Entonces, la innovación es importante entenderla en este flujo de doble vía de cómo nos impacta en la vida de nosotros. Y lo mencionábamos ahora. ¿Cuál es el impacto real? Muchas veces vemos que la innovación se ve como un gasto, pero solamente por hablar en el tema de salud, ¿qué representa en términos de fuerza laboral y el impacto que puede tener para un país la adopción de nuevas tecnologías en salud? Miremos solamente lo que representa en términos de sistemas de salud. Vemos que más de 2 millones de empleos se relacionan directamente con los sistemas de salud.
aquí lo vemos en Costa Rica, en Dominicana y en nuestros países, incluso en Panamá, cuánto representa de empleos directos, de empleos indirectos, gracias a todas estas tecnologías y al desarrollo de los sistemas de salud. Por lo tanto, invertir para una sociedad es súper importante en temas de salud. Vemos más de 2 millones de empleos que la economía quizás no podría generar si estas nuevas tecnologías no se adoptan y si los servicios de salud no se logran mantener. Así que es importante entenderlo, no se generan solamente de manera directa. Y la inversión en salud, es importante entender que cada dólar que se invierte en salud, muchas veces no solamente es inversión, sino que genera beneficios. Ustedes pueden ver que no se convierte en un gasto y esto es importante transmitirlo al pagador y al tomador de decisiones. Esto se convierte en un beneficio y algo que da réditos y da utilidad para el sistema. Si todos participamos y todos entendemos que generamos más trabajo, disminuimos la carga de incapacidades, de esta manera podemos llegar a aliviar las cargas como sociedad gracias a la innovación. Ahora, en teoría, ¿qué debería pasar? Sabemos que existen muchísimas tecnologías disponibles y cuál es la que finalmente genera más valor. Y ya lo vimos, como sociedad estamos retados a entender desde distintas perspectivas cuál es el impacto real que vamos a tener con la adopción de estas nuevas tecnologías, pero no solamente el impacto, sino el beneficio. Cada dólar que invertimos, ya lo vimos, genera un efecto positivo sobre nuestras sociedades. Al fin y al cabo, vamos a entender realmente cuál es el tratamiento que realmente menos cuesta. A veces comparan vía labial, tableta, pero no entienden qué hay detrás del beneficio en calidad de vida que se tiene para cada uno de los pacientes y el beneficio que tenemos como sociedad. Así que terminando con este punto, le doy paso a la doctora para que nos siga contando un poco más. Muchas gracias. Excelente, gracias por ese seguimiento. Creo que se concatena muy bien con lo que mencionaba aquí el doctor Aldunate y lo hablábamos un poco al inicio, ¿no? Todo esto habla mucho del impacto. Sin embargo, tenemos aquí a la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Panamá, doctora Patricia Arroyo, que creo que de primera mano, tanto en su práctica clínica, pero también a nivel de la sociedad, ha podido ver el impacto que tiene este tipo de intervenciones en la sociedad. Así que, doctora, un gusto tenerla con nosotros acá en AmCham. Bienvenida y, bueno, encantado de poder escucharla. Así que adelante. Bueno, muchísimas gracias. Yo abogo hoy por la salud mental, porque justo mencionaban, ayer celebramos el Día de la Salud Mental, y yo siempre que hablo de salud mental y de innovación en salud mental, hace poco salió un artículo en la revista Nature y señalaba la inversión en innovación en salud. Y este artículo plasmaba la importancia de invertir específicamente en salud mental, porque probablemente los trastornos emocionales están en el top 5 del sufrimiento humano. Y yo les dejo para que lo piensen, ¿cómo me siento yo cuando vengo a trabajar o triste, o ansiosa, o irritable, versus resfriado a trabajar? O sea, ¿cómo es mi rendimiento? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas no puedo hacer? ¿Cómo se traduce esto en mi productividad? ¿Cómo se traduce esto en mi capacidad de concentración? Y si yo lo evalúo de esa perspectiva, probablemente la mayoría va a responder, caramba, me tomo algo para el resfriado, vengo a trabajar y listo, pero emocionalmente enojada, irritable, triste, ansiosa, poco probable que mi rendimiento sea igual. Y es por eso que es tan importante la inversión en salud mental y la innovación en salud mental. Y partiendo desde esa perspectiva, que no se corre, no se pasa. Es un poco fuerte. Okay. Partiendo un poco de esa perspectiva, se estima que en el mundo 1 de cada 8 personas en algún momento de su vida va a padecer un trastorno emocional. Esto es alrededor de 800 millones de personas. El COVID empeoró toda esta situación y los que vivimos la pandemia, las cuarentenas, las dificultades económicas, pues nuestra salud mental evidentemente se vio afectada y la prevalencia de los problemas mentales se ha incrementado. La noticia triste es que la mayor parte de las personas no tienen acceso a una atención ni a un tratamiento eficaz. Hoy por hoy se habla de medicina de precisión y también se habla de psiquiatría de precisión, tratando de dar un enfoque personalizado a la atención de cada uno de las personas. Y hoy por hoy podemos hablar justo de que yo puedo, de acuerdo a cada padecimiento que tenga la paciente o el paciente, tratarlo de la mejor manera posible. La buena noticia con esto, porque no nos podemos quedar con la noticia triste, es que sí existen medicamentos y tratamientos específicos para hacer prevención y para hacer tratamiento en psiquiatría. A mí me gusta mucho partir con la historia y la vamos a ver muy rápido. No siempre fue así.
En la prehistoria, el tratamiento para los problemas mentales era abrirle un hueco en el cráneo al individuo y sacarle un extracto del cerebro a ver si la persona funcionaba. La gente de las civilizaciones antiguas era un poquito más sabia y ellos promovían la hidroterapia, las terapias con música, el ejercicio. La Edad Media fue como el oscurantismo para la psiquiatría, porque el que tenía algún padecimiento emocional o era exorcizado o lo quemaban como bruja o como hereje. Ya para el siglo XIX, los pacientes empiezan a encerrarse en manicomios y un francés muy sabio, es este cuadro que ven en la parte inferior, Pinel, señaló, estas personas tienen derechos humanos, tienen derecho a vivir como cualquier otra persona y hay que liberarlos y liberarlos de las cadenas. Y él es el primero que habla de la posibilidad de que los enfermos mentales tienen posibilidad de salir y de luchar. Para esta época, los tratamientos que teníamos en psiquiatría eran muy cruentos. Usábamos anguilas eléctricas para promover, digamos, electricidad a nivel cerebral. Usábamos la hidroterapia en agua fría. Y aparece en el siglo ya 19, la terapia electroconvulsiva, que hasta hoy lo utilizamos, y se descubren los dos primeros medicamentos en psiquiatría, la clorpromacina, que era un medicamento antipsicótico, que por cuestiones de tiempo no se los muestro, pero era súper divertido, porque la clorpromacina la usaban para todo, que si para el alcohólico, que si para tienes problemas con tu mujer, que si para tienes problemas con tu esposo, dale, a todo le daban clorpromacina, y las propagandas que uno encuentra de la antigua clorpromacina eran muy divertidas, pero fue una revolución en psiquiatría y aparece el primer antidepresivo. La década de los 90 fue la década del cerebro y fue maravillosa para nosotros los psiquiatras porque se desarrollaron todos los medicamentos antidepresivos y antipsicóticos de segunda generación. Hubo como una pausa en psiquiatría y se dejó de hacer un poco de investigación, o por lo menos así lo percibimos los psiquiatras. Y en los últimos probablemente 5 a 10 años se han dado, digamos, innovaciones importantes. Y yo las voy a dividir en las innovaciones en prevención, en las innovaciones para el diagnóstico y en las innovaciones para el tratamiento. Y las vamos a ver muy rápido porque, digamos, no tenemos mucho tiempo. En prevención, esto suena como un poquito antiguo y es como que, uy, esto es como descubrir el agua tibia, pero cada vez hay más estudios de evaluaciones de factores de riesgo, sobre todo en la población de la infancia, y hay muchos estudios que ya hoy dicen casi como que yo tengo una situación de trauma en mi vida, llámese que no pude ir a la escuela, llámese que fui víctima de abuso, llámese que mis padres fueron negligentes, y es casi como que la ecuación te va a dar tienes un trastorno mental desarrollado. Y hoy por hoy esa identificación es importante para tomar medidas preventivas. Lo mismo que con la contaminación ambiental y el cambio climático. Antes se pensaba que todo esto, por ejemplo, la contaminación afectaba solo los pulmones. Y hoy por hoy se sabe que todo este cambio climático y la contaminación también afecta a nuestra salud mental. Hoy por hoy hay marcadores a través de estudios, de imágenes, que me pueden medir riesgo de desarrollar algún problema en psiquiatría, sobre todo el deterioro cognitivo. Todos los estudios de amiloides a nivel del cerebro han sido toda una revolución. A nivel de pruebas genéticas diagnósticas de vuelta, hoy por hoy nos podemos hacer un examen de sangre y saber si tenemos riesgo de desarrollar Alzheimer. Y por último, las estrategias digitales que se han desarrollado post pandemia para promover salud mental. A través de apps, a través de descargas en las computadoras, podemos hacer promoción de salud mental en chicos jóvenes, sobre todo, que son los que tienen acceso a esta tecnología. En el diagnóstico ya la inteligencia artificial llegó también a nosotros en psiquiatría. Hay una serie de programas relativamente nuevos donde yo introduzco los datos del paciente y me pueden ayudar para aportarme un diagnóstico más certero, sobre todo cuando tengo dudas en trastornos mentales. Y otra cosa novedosa ha sido la introducción de pruebas farmacogenéticas. Me hago un examen tomando, digamos, células de la mucosa oral del carrillo y me pueden determinar qué medicinas me van a servir, qué medicinas es menos probable que me den efectos adversos, cómo es mi tipo de metabolismo, si me sirve el ejercicio, si me sirve cierto tipo de vitamina. Tenemos estas pruebas ya disponibles en Panamá. Es toda una revolución en cuanto al diagnóstico. Probablemente los cambios más grandes se han dado a nivel de el tratamiento y vamos a ver algunos de ellos porque si no me quedaría toda la mañana hablando. Una de las áreas, digamos, que nosotros más vemos es la depresión, que se estima, por ejemplo, en la atención primaria, que de cada 4 pacientes que ve un médico general, 1 está deprimido. Esto es 264 millones de personas con depresión. Hay un grupo importante de estos pacientes que mejora
hay un grupo importante de estos pacientes que ni siquiera lo tratan de forma adecuada y hay un grupo de pacientes que no responden al tratamiento. Nosotros, todos los estudios y todas las teorías de la depresión se enfocaban sobre dos neurotransmisores, serotonina y dopamina, pero el neurotransmisor más importante del cerebro, porque el que más rico nuestro cerebro tiene, que es el glutamato, que le dicen, para entenderlo, digamos, en una forma menos teórica y menos médica, es como que el switch de encender nuestro cerebro es el que nos activa. No había fármacos que trabajaran sobre esto y se han desarrollado en los últimos años nuevos fármacos que actúan sobre este switch de encendido del cerebro, que es el glutamato, con vías de aplicación intranasal que son mucho más rápido del cerebro a la nariz, es un flachazo y obviamente por eso la acción es mucho más rápida. Y estos medicamentos no solo funcionan en la depresión resistente al tratamiento, sino que también nos ayudan en la ideación suicida. Y esto para nosotros es salvar vidas y es realmente una gran revolución en cuanto al tratamiento de la depresión. Otra cosa innovadora que se ha dado en la psiquiatría es el manejo de la depresión postparto, que a veces está ensombrecido y no lo tomamos en cuenta, porque le decimos, ay, esto es los blues propios del embarazo, te vas a recuperar, le golpean el hombro a las chicas y dale adelante. Realmente es una situación grave que en algunos países hasta 30% de las mujeres en el periodo de posparto desarrollan depresión. Esto es catastrófico para la relación mamá y bebé, afecta el apego, me afecta estos chicos con mamás depresivas, tienen más riesgo de volverse chicos con trastornos emocionales y hay un riesgo importante de suicidio y de infanticidio si esto no es tratado. Y un tratamiento a través de una hormona que para nosotros es novedoso fue desarrollado. Hay una aplicación intravenosa, hay una aplicación hormonal oral, perdón. Esto trabaja sobre el otro gran neurotransmisor a nivel de mi cerebro, que es GABA, es el segundo más importante, es de nuevo una vía de activación novedosa, pero aprobado ya en los últimos años para tratar depresión postparto y esto es innovador. Otra innovación grande ha sido en la esquizofrenia. Probablemente la esquizofrenia es la enfermedad mental más catastrófica de todas porque no solamente me afecta mi capacidad de pensar, sino me afecta mi conducta. Típicamente son pacientes que tienen fenómenos de ideas delirantes, son ideas fuera de la realidad, pero que el individuo la cree como cierta y son irrebatibles. Y adicionalmente tiene fenómenos alucinatorios, escucha cosas, ve cosas que los demás no logran ver. Así que esto evidentemente afecta mi conducta, afecta a gente muy joven, se asocia a alta mortalidad por suicidio. El propio descuido del individuo hace que la comorbilidad por enfermedades físicas sea mayor. Son pacientes que se hospitalizan muchísimo y abandonan el tratamiento. Entonces, el desarrollo de medicamentos inyectables de depósito que, imagínense, hay de un mes, hay de cada 3 meses, y lo más maravilloso es que hay uno que se pone 2 veces al año, y por esto puedo controlar a un paciente con esquizofrenia y puedo regresar a la vida productiva. Realmente es maravilloso, y esto para mejorar la adherencia ha sido toda una revolución dentro de la psiquiatría. Otra de las cosas que ha revolucionado y que se ha publicitado se fue mucho es el tratamiento para el Alzheimer, sobre todo en etapas tempranas. Han salido múltiples en CNN y en todos los grandes publicaciones. Hay estudios ahora para Alzheimer temprano. Evidentemente hay que tener un diagnóstico temprano de Alzheimer que implica un poquito de costo, lo que encarece el tratamiento, pero este tratamiento que es en base a anticuerpos monoclonales, que en psiquiatría es una innovación, se estima que reduce las placas amiloides, que son la base del Alzheimer o una de las bases del Alzheimer. Se aplica por vía intravenosa y está básicamente indicado para el Alzheimer temprano, y lo que se ha visto es que detienen su progresión. Es toda una innovación. Estos medicamentos han tenido también una controversia porque tienen un riesgo. Me pueden asociarse a hemorragias a nivel cerebro, me pueden causar edema a nivel del cerebro, pero es toda una innovación. Y caramba, si le podemos dar a individuos más años de calidad de vida y calidad productiva, esto también es una revolución. Y por último, lo que, digamos, tiende a ser un poquito controversial es los famosos psicodélicos para el tratamiento en la psiquiatría, ¿no? Lo que más se está estudiando ahora son los hongos, no como tratamiento específico, sino como tratamiento adyuvante. Yo tomo un medicamento y adicionalmente, para potenciar de vuelta el tratamiento,
se utilizan los psicodélicos. Falta mucho estudio hacia adelante, pero se está usando en depresión, se está usando en estrés postraumático, se está utilizando en los trastornos alimentarios como la anorexia nervosa y se está estudiando en abuso de drogas, paradójicamente, porque los psicodélicos son adictivos. De vuelta, aquí se toca el glutamato como un neurotransmisor. Hay estudios que lo asocian a la psicoterapia y han visto buen resultado. Sin embargo, con esto, el temor probablemente de muchos psiquiatras es, vas a cambiar una adicción por otra, este paciente se puede enganchar. Entonces, hay haciendo los pininos en investigación sobre esto, pero esto es una innovación en psiquiatría que nunca pensé presentar como psicodélicos en psiquiatría en tratamiento, ¿no? Las otras áreas de innovación han sido modificar cosas que ya teníamos y mucho es la neuromodulación. Estos son estudios con estimulación eléctrica por corriente directa para la depresión o estimulación magnética transcraneal y esta sí se usa para depresión, para migraña, para alucinaciones refractarias del tratamiento, para trastornos neurológicos, para el zumbido de oídos. Esto es toda una innovación y lo otro que cada vez hay más estudios para implantar chips en el cerebro para sobre todo pacientes con Parkinson, epilepsia intratable y trastorno obsesivo compulsivo. Ya en Panamá hemos tenido algunos casos de estimulación cerebral profunda, pero esta neuromodulación, el uso de la electricidad y magnetismo en psiquiatría ha tenido toda una revolución y es una terapia importante, sobre todo para aquellos pacientes que no toleran medicarse. La última cosa que nos trajo la pandemia fue la psicoterapia por celulares. Esto es, la psicoterapia existía, lo novedoso es el medio de llegar a este tratamiento por teléfonos inteligentes. Hay muchos programas de psicoterapia cognitivo-conductual, que es muy práctica. Hay videojuegos, por ejemplo, ya probados para el déficit de atención. Los chicos se distraen y a través de videojuegos los puedo enseñar a concentrarse mejor. Y la otra cosa novedosa es que a través de mi teléfono me pueden monitorizar cómo está mi enfermedad. Y esto sobre todo es importante para pacientes con suicidio. Mi cerebro, por ejemplo, me mide cómo me muevo, cómo está mi rutina de vida. Si un paciente suicida, por ejemplo, está en un lugar mucho tiempo encerrado, es tomando una alarma al familiar, oye, tu familiar está encerrado mucho tiempo, chequea. O, por ejemplo, el paciente está en un área de riesgo, cerca de un puente, está, digamos, en un área de mucho congestión y no es un área habitual para el individuo, manda una señal de alarma. Y este monitoreo digital de los síntomas es súper importante. De hecho, a veces los chicos, sobre todo jóvenes, son más sinceros con el chip del celular y llenan una escala que inclusive con el médico cara a cara. Entonces, todos estos sistemas de monitoreo digital son un avance dentro de la psiquiatría. Y lo otro que ha sido un avance de psiquiatría es la telemedicina, que con la pandemia fue maravilloso porque nos permitió seguir viendo a los pacientes cuando no los podíamos ver. Los servicios en línea me permiten llegar a sitios remotos. Panamá todavía tenemos psiquiatras casi en todas las provincias del país. Darién todavía nos falta. Y esto para hacer tratamiento, para hacer educación, la telemedicina, la teleterapia en psiquiatría ha sido toda una revolución. APA dedicó, la Asociación Psiquiátrica Americana, dedicó todo un volumen para avalar en diciembre del año 21 la importancia y todo el potencial que tenía la telemedicina en psiquiatría. Hoy por hoy hay gente que prefiere usar la telemedicina y lo seguimos utilizando como herramienta, realmente es de mucha importancia. Y sí, para cerrar un poquitito los puntos claves o el resumen de la importancia de lo que hemos visto. Uno, tenemos que seguir invirtiendo en innovación en salud para salvar a estos chicos, para salvar vidas. La enfermedad mental está asociada a pobre calidad de vida y las enfermedades mentales muchas se pueden prevenir. El uso de drogas, el maltrato, todos los traumas que tienen los chicos con el bullying, el no accesar a la educación, el tener una nutrición desfavorable, todo esto es prevenible y realmente se requiere inversión y inversión en innovación. Otro punto importante para nosotros en salud mental es hacer los diagnósticos tempranos, crear todo este estigma en relación a la salud mental. Mucha gente, yo siempre lo digo, vive en su cruz emocional por dentro y no se ve los problemas de salud mental, sobre todo los trastornos de ansiedad, sobre todo los trastornos depresivos que afectan a la gente en edad productiva. Entonces, estas personas realmente merecen tratamiento integral, merecen tratamiento adecuado, un medicamento que sea bueno, que no me cede, que me permita funcionar, y eso para nosotros en psiquiatría es importante y por eso la inversión en salud, ¿no? Todo paciente, de hecho, con una enfermedad oncológica, con una enfermedad autoinmune, si se deprime, si desarrolla un trastorno de ansiedad,
su pronóstico es mucho peor que si no lo tengo. Entonces, realmente este lema de que no hay salud sin salud mental es básico y uno lo aplica en su propia vida. Y justo el lema de este año fue que la salud mental es un derecho humano universal y realmente es una realidad. Y yo termino con esto, creo que me pasó un chin del tiempo, pero cualquier cosa a la hora de no hay salud sin salud mental, cuidemos nuestra salud mental. Yo creo que eso es lo importante. Vamos a hacer un aplauso, por favor. Abrimos el espacio de preguntas. Tengo un par de preguntas, pero probablemente los que están acá y los que están virtualmente nuevamente recordamos que nos puedan compartir las suyas por escrito. Quiero retomar, doctora, de su último mensaje de que necesitamos invertir más en innovación y llevarlo a dos áreas que comentó también en particular. Habló de depresión y de ideación suicida. Si bien dio datos generales, si nos puede compartir un poco Panamá, cómo está el tema de esa inversión en estas áreas, en ese acceso de los pacientes, este tipo de innovación. Cuéntenos un poco la perspectiva más local. Ok, todos los hospitales en Panamá, y creo que se ha hecho una buena inversión en Panamá para contar con, nosotros tenemos un centro de atención primaria bastante privilegiado, porque la mayoría de nuestros centros, sobre todo a nivel de la capital, tienen por lo menos un psiquiatra o un psicólogo que brindan la atención inicial. Probablemente la parte que nos quedamos un poco cortos son en medicamentos innovadores. El gobierno ha tratado de hacer a través de la ley de la salud mental y los políticos han tratado de hacer esa parte. Yo no soy para nada política, pero se ha tratado de hacer con esta ley de garantizar justo el acceso a medicamentos innovadores. Nosotros trabajo en el Hospital Santo Tomás y probablemente le puedo decir que de cada 10 pacientes que nosotros vemos, probablemente 7 tienen en algún momento de su vida ideación suicida. Hace poco tuvimos un estudio de ideación suicida en el hospital y de los pacientes admitidos en nuestra sala, 70% en algún momento habían tenido ideación suicida, hablando de Hospital Santo Tomás. Entonces sí, realmente la presencia de ideación suicida en nuestro hospital es importante. Hemos tenido acceso temporal a algunos de estos medicamentos. El asunto es que por cuestiones de costos, lo que teníamos, por ejemplo, lo usamos y se acabó. Estos medicamentos innovadores. No se renovaba. O sea, estamos en el proceso de renovarlo, pero nosotros fuimos el primer hospital público en Panamá que tuvo acceso a esto. Entonces, sé que el Instituto de Salud Mental está haciendo todo el trabajo para hacer una inversión para comprarlo. El Seguro Social es más burocrático, no tiene acceso. Nosotros lo tuvimos y se acabó. Entonces, sí, o sea, creo que por ahí en ese pedacito de invertir en medicamentos innovadores, seguro que nos falta, ¿no? Pero sí, el suicidio y la depresión es un problema realmente global y se estima, no estamos, o sea, los estudios que van a señalar que esto va a aumentar post pandemia. Ha sido catastrófico la pandemia, la educación por Zoom para los chicos, readaptarse a la escuela de vuelta ha sido catastrófico, todas las cosas que se perdieron en la pandemia. Entonces nosotros estimamos que la depresión se va a incrementar y estimamos que la ideación suicida se va a incrementar, ¿no? Entonces sí, tener acceso a estos medicamentos innovadores para tratar rápido y sacar rápido a estos pacientes. Este medicamento lo que me da es menos tiempo de hospitalización, que ya lo mencionaba. Yo puedo sacar a este paciente más rápido del hospital y que la persona sea más funcional. Pero sí, creo que nos falta un poquitito, lo tenemos, hemos tenido acceso, hemos tenido el buen gustito de tener el acceso a ello, pero ahorita, por ejemplo, no tenemos, estamos en la tratativa de conseguirlos. Y doctora, usted lidera la sociedad psiquiatría. Cuéntenos un poco el rol que tiene la sociedad en este tipo de desafíos y también cómo cree que desde el sector privado, por ejemplo, en AmCham hay muchas compañías interesadas en incorporar alguna temática vinculada a salud mental y quizás puedan hacer fuerza para que esto sea más visibilizado. Si nos puede contar un poco de estas dos, el rol de la sociedad y cómo cree que el sector privado. Nosotros en la sociedad estamos trabajando mucho ahora en promoción y prevención de la salud mental. En nuestras redes sociales, el Instagram nuestro busca ese tipo de medidas y estamos trabajando, por ejemplo, en hacer más visible la salud mental. Organizando, por ejemplo, el domingo tuvimos nuestra caminata de salud mental, organizando ferias. Tenemos en noviembre, por ejemplo, una actividad con familiares y pacientes que tienen que ver con padecimientos emocionales, que son, digamos, el motor para que primero hacer esa sensibilidad de que la persona se acerque, porque parte del problema es que la gente a lo mejor tiene depresión y lo típico es, pon de tu parte, vas a salir adelante y
y chao. Y realmente queremos perder un poquito eso de estigma y que la gente joven, sobre todo, se acerque. Igual con la ansiedad. Los trastornos de ansiedad afectan principalmente a la población productiva. Entonces estamos trabajando mucho en la promoción de la salud mental. Obviamente nosotros participamos también como ente, digamos, de opinión a nivel del gobierno y somos partícipes, por ejemplo, de la Comisión de Prevención del Suicidio y somos partícipes como apoyo a los hospitales cuando tienen estas dificultades en cuanto a acceso a innovación y ese probablemente es el rol de la sociedad. A nivel de las organizaciones y la parte industrial, por ejemplo, es básico que yo dentro de mi organización tenga, por ejemplo, programas para tocar la salud mental de los funcionarios que están allí. Yo partiría trabajando desde mi empresa. En mi empresa hay un espacio, así como cuido la salud física de los individuos, que cuide también la salud mental del personal. Y probablemente por ahí yo podría partir. Empezar a hacer un poquitito más amigables las situaciones de salud mental dentro de la propia empresa. Normalizar un poquito que yo puedo tener un problema emocional y puedo ser funcional. Hoy, por ejemplo, hay muchos sitios que le exigen a la gente un certificado de salud mental para poder trabajar. Y yo, o sea, ¿por qué me tengo que limitar si tengo una depresión? ¿Por qué no puedo trabajar igual que el otro? ¿No? Si tengo una esquizofrenia y estoy controlado, ¿por qué no puedo trabajar igual que el otro? Entonces, creo que mover todas esas herramientas de normalizar para mí son importantes o serían importantes, sobre todo en la parte de promoción y prevención. Creo que probablemente partiendo yo como ejemplo dentro de mi empresa, y siendo una empresa más sensitiva a la salud mental y tratar un poquitito temas de salud mental dentro de mi empresa, por allí creo que podría ser un inicio, ¿no? Y si tengo gente ya con un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad dentro de mi empresa, a lo mejor ser más flexible y no sé si hay alguien de compañías aseguradoras, pero por mucho tiempo las compañías aseguradoras, este es un comercial adicional, no cubrían la salud mental, ¿sí? No cubrían los problemas de psiquiatría, eran excluidos. Entonces, si yo tenía depresión, hey, ¿sabes? Esto no te lo cubrí. Y esto es un poquito una medida discriminatoria. Entonces, promover un poquito eso de que, caramba, tú eres funcional, hay mentes brillantes en psiquiatría, mentes brillantes que tuvieron en algún momento trastornos depresivos. Hay una psiquiatra famosa en Estados Unidos con un trastorno bipolar y es una mujer brillante que por muchos años se le segregó de la medicina por tener esto y hoy escribe libros, hace promoción. Entonces, un poquito que mi seguro me pueda cubrir un padecimiento psiquiátrico a mí me ayudaría muchísimo como psiquiatra, porque parte de este acceso a estos medicamentos, ok, no te los da el Estado, pero un seguro privado te los puede garantizar y tú puedes devolver a este individuo a una persona funcional y puedes hacer que inclusive el número de consultas que vas a pagar como compañía aseguradora se reduzca. Caramba, ¿por qué hacer la inversión? Entonces, ese sería otro puntito. Clarísimo, muchas gracias. Preguntas acá. Fede, ¿tenemos algo en virtual? Por ahora nada virtual. Sí. Acá en la sala, ¿alguna pregunta? No, felicitarlos nuevamente a los tres por la temática y más que preguntas son comentarios, porque también estoy en el área de innovación y algo que estaba viendo es en una aplicación que Google está trabajando llamada DeepMind, en lo cual todo lo que hemos visto se resume en datos. Tenemos demasiados datos, tenemos demasiada información y lo que se busca cada vez más es acelerar los diagnósticos a través de la inteligencia artificial, que colocando todas estas imágenes me puede ayudar a determinar un poco cuál puede ser ese mecanismo de acción. Y me pareció muy interesante en el sentido de que cuando miraba las imágenes de todo eso, todos son pruebas y quien sufre es la persona que está detrás de esas pruebas. Entonces, por eso me gusta cómo la innovación ayuda a apalancar, a disminuir esa brecha para que no se tenga que hacer esas pruebas con las personas, sino con toda esa data que tenemos puede ayudar a esa disminución y ese dolor sea mucho menor. Otro es lo que mencionaba con la salud mental. Veo que cada vez más los jóvenes son los que sufren todo el tema del suicidio y todo este tema del bullying que muchas veces no es muy tolerable por la sociedad y los trata como a un lado. Entonces creo que es algo que nos llevamos todos los que estamos aquí para poder ser más comprensibles antes que me acuerdo que a veces decían, si se quiere suicidar, pues suicídese, porque es la manera como llevarle la contraria y que no lo haga, que decía, pero es porque no estamos a veces muy educados y por eso si luego nos puede compartir las redes sociales o algo para que personas que quieran conocer más de la información puedan acercarse y decir, oye,
a mí me pasa esto, voy a buscar ayuda. Y veía un poco, porque hace poco hubo un concurso por Forbes en donde un latino ganó un premio, donde Bad Bunny casualmente dio dinero porque creó una aplicación llamada Celia, que es para la salud mental, que buscaba conectar psicólogos con personas que sufrían de todos los trastornos y así a través de esta aplicación poder tener citas y poder ayudar en todo este desarrollo bueno, que a veces simplemente hablar y escuchar puede salvar también vida. Entonces, fueron cosas muy interesantes. Ya como por último, me gustó lo que mencionaba de las empresas, porque justamente dentro de AES nosotros tenemos un espacio donde podemos no solamente, y cuando decía lo del seguro, porque a veces esto va evolucionando, pero cada vez más todo lo vamos empujando, que solo miraban al colaborador. Pero ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación que no solamente nos ayuda cuando tenemos temas de salud mental sí, orientación al asegurador, sino también a la familia del asegurador. Entonces eso también hay que tenerlo presente, porque a veces el seguro dice no solamente tú, pero que diga no a tu hija, a tu familiar, a tu esposa, porque todos tenemos estas situaciones que pueden ayudar. Entonces me parece fantástico y muchísimas gracias a ustedes. No, muchas gracias, señor Chair, por esos comentarios tan atinados. Fede, tenemos una pregunta, ¿no? Tenemos a Angélica Rojas, que está... Con la mano levantada. Puede abrir su micrófono y darnos su comentario. Angélica, te escuchamos. Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Me hubiese gustado poderles acompañar allá presencialmente, pero bueno, con este tema de la virtualidad tenemos reuniones bastante seguiditas y pues para la movilización es un poco más complicado. Pero bueno, me interesaba muchísimo el tema. Me presento, yo estoy en Mars, Marce Musa, que nos encargamos de ver todo el tema de brokeraje de seguros, pero además de eso, pues vemos un tema de consultoría integral. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, como lo han conversado ahorita, lo mencionó acá AES, es importante inculcar a nivel privado porque es parte de la masa productiva que tenemos en el mercado, cuidar su salud mental. Entonces, en ese sentido, desde mi experiencia, les puedo decir que sí hay herramientas que se proveen a las empresas para medir los niveles de estrés sostenido, burnout, ansiedad, depresión, felicidad corporativa, que vayan alineados a identificar cuáles son las necesidades que hay en esas empresas para que asimismo las estrategias vayan dirigidas a solventar esos requerimientos que tienen las personas, sobre todo considerando que ahorita estamos pasando por una diversificación de fuerza laboral en términos generacionales y que probablemente lo que a mí me preocupa como millennials no va a ser lo mismo que me preocupe o que me afecte como generación X o como baby boomers o como generación Z. Entonces, ahí va a haber un poco de variación en ese sentido. Entonces, sí se está haciendo a nivel privado, que era pues lo que les quería compartir. Se está despertando esa necesidad y se está haciendo un poco más evidente a nivel corporativo en el sentido de apoyar a ese colaborador y a esa familia, como mencionó acá, en que es importante incluir el ciclo completo, la dinámica completa de esa persona, porque nos pueden afectar diversos factores a nivel externos. Entonces, que si se está haciendo, sí, pero siento que hay que unir más fuerza, que hay que hablarlo más, que hay que conversarlo más, que es un tema que apenas nos despertó un poco la pandemia, que nos hizo verlo de una forma drástica, porque la pandemia pues nos tocó vivirla cada uno en su ser, en su individualidad o en su colectividad familiar de una forma diferente. Pero si hay algo que quedó tangible es que la salud mental también se volvió una pandemia en ese momento. Y es importante considerarlo desde ese punto de vista de que ya teniendo como un despertar hay que unir fuerzas para derribar esos estigmas que hay en salud mental, porque es algo del que no se habla transparentemente y que muchas personas
personas no se sienten en la confianza de transmitirlos. Pero sinceramente sí les digo, hay un tema a nivel corporativo y me preocupa mucho porque la salud mental y todos estos trastornos se somatizan a nivel físico, en donde después tenemos enfermedades gastrointestinales, nos la pasamos en el baño, siempre estamos resfriados y eso es parte de no saber lidiar con nuestras emociones porque no es algo que se nos inculca, al contrario, generaciones anteriores lo manejaban como un poco más en secreto, por decirlo así, no era algo de que se atrevía a hablar a libre voz. Entonces, ahora que estamos todos trabajando en esa línea, me gustó mucho el tema, me gustó mucho que fuese algo que se estuviese tocando ya con un poco de más de transparencia y de verlo como una oportunidad. También pues quisiera como consultarles aquí porque es parte de lograr el mismo objetivo. ¿Qué estrategias o qué tips pueden pues ustedes recomendar o que se vea como algo que probablemente se vaya a trabajar ahora pronto en cómo se puede derribar el estigma que existe actualmente relacionado a la salud mental en diferentes esferas? Puede ser a nivel público, a nivel privado, a nivel personal, a nivel familiar. Si pues tienen como algún proyecto, algunas recomendaciones en que nosotros pues podamos sumarnos y trabajarlo de una forma pues más integral, más colectiva. Perfecto. Muchas gracias, Angélica. Ahora ha sido muy bueno tenerte acá para también ampliar la conversación, que creo que tocaste muchos temas. Estamos un poco pasados del tiempo. Quizás tú hagas unos últimos comentarios a esa Bueno, pregunta. nosotros tenemos en el Instagram, si nos googlean, buscan Sociedad Panameña de Psiquiatría, la página web está desactualizada, pero el Instagram está bien activo y ahí siempre ponemos tips y campañas, está abierto al público y nos hacen preguntas las personas allí. Yo sí creo que hay una noticia positiva. A mí, como psiquiatra, me gusta cerrar todo con algo positivo y no tan negativo. La gente está perdiendo un poco el estigma y cada vez se abre más a buscar ayuda desde el punto de vista de salud mental. Creo que mientras más visibles hagamos los problemas emocionales, más los normalicemos, más los permitamos que la gente los exprese, probablemente la parte, digamos, emocional, el que lo amerite va a buscar ayuda. Entonces, mi sugerencia como tip es, dentro de cada empresa, visibilizar, digamos, que la salud mental te puede afectar, que esto le puede pasar a cualquiera, que es extremadamente común. Normalizarlo un poquito probablemente va a permitir la apertura de que la gente acceda. Nosotros como sociedad, como le digo, el plan de esta nueva junta directiva es hacer mucha promoción de salud mental. Entonces, vamos a tener caminatas, vamos a estar en ferias. Realmente esa es nuestra idea, que la salud mental sea más visible y que se vea que la gente en salud mental realmente puede rendir y puede producir, ¿no? Entonces, como le digo, esta opción de dentro de cada empresa tener un espacio para poder ventilar en salud mental es importante. Hace poco había una ley, no sé realmente en qué quedó, que le daba un incentivo fiscal a aquella persona que tuviera dentro de su empresa algún psicólogo, algún psiquiatra que diera atención, por ejemplo, a las personas de la empresa para salud mental. No sé realmente en qué quedó, porque acá proponen un montón de leyes y muchas de vuelta no soy política ni me quiero meter, pero por ejemplo esa es una iniciativa interesante. Pues yo promovía salud mental en mi trabajo, me bajaban un poquito los impuestos, algo así era lo que buscaba esta ley. No me parecía una idea descabellada y era una forma, por ejemplo, de romper estigma y trabajar en salud mental. Entonces, hacer, digamos, tomar espacios dentro de la empresa para tener expositores que me hablen de salud mental, eso también es una de las cosas que ayuda porque normalizo la situación. Y dentro de mi chequeo de salud anual que mi empresa me exige, probablemente incluir, preguntar cuestionarios sencillos que usted mencionaba para evaluar burnout, para evaluar depresión, para evaluar ansiedad. Si yo puntúo mal, buscar ayuda, eso me podría funcionar. Nosotros, por ejemplo, en psiquiatría, y ahí termino, yo hablo mucho, perdón, me van a querer invitar. Nosotros ahí en la pandemia nos tocó pues trabajar mucho con COVID, psiquiatría, probablemente después de los intensivistas creo que psiquiatría yo me pasé metida en COVID toda la pandemia. Nosotros evaluamos a nuestro personal. Los médicos no nos escapamos de esto. Y pusimos una encuesta anónima para evaluar la salud mental de la gente que trabajaba en COVID durante la pandemia y lo único que hicimos fue, sabes, ponme el teléfono porque si puntúas mal, yo te voy a llamar. Claro. Y él que lo aceptaba. Y fíjense que tuvimos un
volumen importante de gente. Lo hicimos anónimo, la gente accedió. Los médicos somos un poquito que nos creemos un poco imbatibles y la gente accedió a llenar la escala y hubo esa anuencia manteniendo la confidencialidad. Eso es una estrategia que uno en una empresa a través de un psicólogo lo podría intentar y es una forma de promover salud mental. Lo hago anónimo, pero sabes, si puntúas mal, te puedo llamar, no para engañarte ni para votarte, sino para decirte, oye, has puntuado mal, busca ayuda, habla con alguien, ¿no? Esa, por ejemplo, es un tip, lo hicimos nosotros en el hospital, no funcionó. Cosas como esa ayudan a promoción de salud mental. Fantástico, otra gran forma de cerrarlo. Gracias, doctor Arroyo, doctor Almonte, licenciado Formar en nombre del Comité de Innovación, Comité de Salud y de AmCham Panamá. Un gusto tenerlos acá. A todos los que nos acompañaron, siempre un placer. Y bueno, sepan que desde estos comités siempre estaríamos tratando de poder atender esas necesidades y esas intenciones de temas a tocar acá en AmCham. Y bueno, que todos pasen muy buena tarde. Muchísimas gracias.